Hola, ¿cómo está? Mi nombre es José Manuel Martínez, estudiante de Derecho en la UNIVE, y vamos a hablar un poco referente al derecho de hidrocarburos. Aquí vamos a estar hablando un poco sobre la industria petrolera, sobre la OPEC, lo que va a ser la internacionalización, que va a ser la política de inversión en el extranjero de la industria petrolera nacional, que va a ser orientada a la integración vertical con las actividades de refinación, distribución y mercadeo en los países consumidores. Bueno, en septiembre de 1975 se promulgó en Venezuela la ley orgánica que va a reservar al Estado la industria y el comercio de los hidrocarburos, conocida como Ley de Nacionalización Petrolera. La industria petrolera venezolana fue nacionalizada un 1 de enero del año 1976 durante la primera presidencia de Carlos Andrés Pérez. Se fundó con la compañía estatal petrolera Petróleos de Venezuela, Sociedad Anónima, conocida hoy como PDVSA, que a partir de entonces se reservó todos los derechos de exploración y explotación de yacimiento en el país. La industria petrolera es una industria internacional dominada por el comercio y también las relaciones entre varios países. En la medida en que aumenta el crecimiento económico de los países, también se incrementa el uso y por ende la importación del petróleo como agente económico. Hablar de la internacionalización de la industria petrolera, haciendo referencia a Venezuela, vamos a ver que en círculos petroleros internacionales, Petróleos de Venezuela goza de una tremenda reputación envidiable. Algunas revistas, como el Petróleo, realizó un sondeo anual de opiniones acerca de cuál es la petrolera estatal mejor manejada, y entre esas figuraba PDVSA, encabezando esa lista, aunque en otros sondeos la han considerado a la compañía estatal como algo muy baja y no la han señalado ni siquiera. Pero entre las muchas ambiciosas iniciativas empresariales que hay en PDVSA, ha cometido desde su nacimiento en el año 1976, muy probablemente ninguna haya generado tanto interés como el programa de internacionalización. Y es que este programa de internacionalización arrancó hacia finales del año 1982, con el establecimiento de una empresa mancomunada en Alemania, en la cual esa compañía se mancomunó al gobierno y todavía conserva incluso una importante participación accionaria. Esta adquisición se ha realizado bajo los auspicios de un gobierno, en ese tiempo Copellar, y en la postrimería de la administración del presidente Herrera Campos. Luego, en el año 83, luego de la victoria de Acción Democrática en las elecciones, fue aunada al altísimo costo de operaciones y la revelación que los precios implícitos de los suministros eran muy inferiores a los precios oficiales venezolanos. Ellos llevaron al que el gobierno del presidente Lucinchi ordenara la suspensión de ese dicho programa. Esta suspensión dio al traste con algunas negociaciones que ya tenía un alto grado de avance, pero no interrumpió el programa por completo. La estrategia de la internacionalización de Petróleos de Venezuela, es decir, PDVSA, va a obedecer a las líneas de acción que la industria petrolera venezolana definió con la intención de, por un lado, diversificar la fuente de ingresos, y por el otro, va a mejorar las posibilidades de colocación en los mercados foráneos de la mayor cantidad posible de crudos pesados venezolanos. Es decir, un intento por colocar a la empresa petrolera estatal a la altura de las nuevas exigencias de los mercados mundiales de petróleo y a la vez crearle un potencial económico real a las grandes reservas de crudos de pesados acá en Venezuela. Para aquel entonces, PDVSA tenía un mapa de acciones con la idea de optimizar el negocio petrolero acá en Venezuela. Para tal efecto, PDVSA manejaba opciones tales como contratos tradicionales de venta a corto, medianos y largo plazo.
buscaba una política adecuada de precios, inversiones en refinación en Venezuela, convenios de operaciones y de asociación estratégica en cuanto a la exploración, al riesgo, ganancia compartida y a la internacionalización de la industria petrolera nacional. Para Venezuela es más que urgente tomar las decisiones acertadas de política petrolera para poder efectivamente aprovechar sus inmensos recursos de hidrocarburos en un plazo perentorio, a la par que se construye una verdadera y perdurable opción al rentismo petrolero que ha estado presente por casi un siglo. Dentro de todo este marco, también es muy importante evaluar el origen y también el futuro de la OPEC. La OPEC es aquella organización económica internacional que va a agrupar varios países productores de petróleo con una finalidad de coordinar sus políticas petroleras y conseguir una estabilidad del mercado mundial y garantizar los máximos ingresos posibles para que los productores y un adecuado suministro a los consumidores de tal importante producto. La OPEC fue creada en el año 1960 en el marco de una conferencia en Bagdad y actualmente está integrada por Arabia Saudita, Argelia, Emiratos Árabes Unidos, Gabón, Indonesia, Irak, Irán, Kuwait, Libia, Nigeria y Venezuela. Ecuador se dio de baja en el año 92. La OPEC nace a raíz del conflicto que enfrentó a comienzos de los 70 a países productores y compañías petrolíferas, motivadas por la reducción unilateral de los precios de referencia operada por estas últimas. La crisis empezó por una decisión tomada por el gobierno norteamericano Eisenhower, que estableció cuotas obligatorias para la importación de crudos. Esto obligó a la compañía petrolífera a colocar su producción sobrante en nuevos mercados, el europeo principalmente, y las compañías comenzaron rápidamente a sufrir presiones de los consumidores que instaban a bajar los precios de la referencia. Sin embargo, algunos países productores rechazaron esa medida, ya que los precios de referencia eran la base del sistema fiscal establecido entre países y también compañías. Un descenso de aquello significaría una drástica reducción de los ingresos obtenidos por los países productores en concepto de impuesto derivado del petróleo. La pregunta sería hoy en día, ¿tiene futuro la OPEC? Y es que la OPEC no puede controlar el auge de los hidrocarburos no convencionales ni el verdadero desarrollo de las reservas, que cada día se encuentra en todo el mundo. Los países que integran la organización todavía no están en capacidad de aumentar sustancialmente su producción para satisfacer las demandas. Que la OPEC tenga, por ejemplo, el 81% de la reserva aprobada del petróleo ya no significa nada, porque la ventana comercial que le queda al petróleo no le dará tiempo de producirlas. En definitiva, la situación de la OPEC es compleja. Se trata de una organización nacida en otro periodo histórico y en condiciones muy diferentes para el crudo a las actuales. Su futuro y también su capacidad de decisión están en jaque. El escenario mundial determinará su porvenir. El nuevo mundo de la energía y el futuro de la OPEC. El mundo de la energía está en proceso de recomposición en lo que se conoce como la transición energética, con un panorama incierto para los países productores de petróleo. Los altos precios del petróleo promovidos por los países de la OPEC y sus aliados han traído como consecuencia la reducción de sus consumos y propiciado además el desarrollo de energías alternativas o también energías renovables más amigables con el medio ambiente, como lo son la energía solar, geotérmica y también la eólica. Además, en el pasado, los elevados precios del petróleo dieron pie a un establecimiento de fuentes alternativas
de suministro de hidrocarburos, tales como los gigantescos yacimientos ubicados en el Mar del Norte, en México, en Alaska. Aquellos yacimientos con un costo de producción más elevado a los conocidos hasta entonces, restaron cuota de mercado a la OPEC, y también ellos estimularon igualmente al surgimiento de esa nueva fuente de energía alternativa y también renovable. Ahora, la evolución histórica del derecho de la propiedad del yacimiento de los hidrocarburos, en el primer desarrollo importante de la industria petrolera acá en Venezuela, comenzó a principios del siglo XX. El presidente aprobó el Código de Minas en el año 1904, en donde se le autoriza a este otorgar, administrar concesiones sin necesidad de la aprobación del Congreso. Esas concesiones se firmaron básicamente con empresas y capital extranjero, ya que eran quienes contaban con el conocimiento y la experticia para poder desarrollar las industrias. Venezuela se ha convertido rápidamente en el segundo país en producción de petróleo y el primero en exportación para el año 1918. Al pasar los años, el descontento frente a las compañías petroleras fueron creciendo significativamente por parte de los ciudadanos venezolanos y aclamaban más control sobre sus recursos naturales. En el año 1943 se promulga la Ley de Hidrocarburos, dándole en efecto mayor control sobre la industria petrolera al gobierno. En 1960 se creó la OPEC y Venezuela fue miembro indispensable de este nuevo organismo. Gracias a la creación de estos organismos, los países productores vivieron un aumento en el precio de su crudo que cuadruplicó la utilidad de Venezuela, y desde 1971 se empieza a tomar los primeros pasos hasta la nacionalización definitiva de la industria petrolera en 1976, gracias al plan económico del presidente en ese entonces, Carlos Andrés Pérez. Producto de la nacionalización fue creado ahora Petróleos de Venezuela, conocido hoy en día como PDVSA, como la empresa estatal del petróleo. Después de esto, o después de ese momento, se puede decir que Venezuela ha vivido una serie de altibajos en su industria, ya que sobre todo debido a la falla que tuvo la OPEC y la cuestionable administración de PDVSA, no se obtuvieron los resultados esperados en materia de hidrocarburos. Además de esto, se filtraron en el mundo la nueva política neoliberal, trayendo consigo la apertura petrolera en Venezuela. Con esta nueva estrategia se volvió a las viejas concesiones a través de convenios operativos, asociaciones, estrategias para reactivar campos y producir crudo. En el año 1992, PDVSA además contrató la tercerización de sus servidores, logrando que la industria petrolera quedara en gran parte en manos extranjeras. Sin embargo, con la llegada del presidente Hugo Chávez a la presidencia, hubo un cambio en la política petrolera venezolana. En el año 2001 se promulgó la Ley de Hidrocarburos, en donde se prevé que toda la producción y dominio sobre el petróleo lo debe tener el Estado venezolano, exceptuando las empresas conjuntas que se dedican a la producción de crudo extra pesado. Bajo la nueva Ley de Hidrocarburos, los inversionistas privados pueden poseer hasta el 49% del capital social en las empresas mixtas que participan en las actividades iniciales. La nueva ley también establece que los inversionistas privados pueden ser propietarios de hasta el 100% del capital social en las empresas sobre las actividades del corriente subterráneo. Además del 100%, ya se permite a los inversores privados con respecto a las empresas de 22 producciones de gas, como se ha promulgado por la Asamblea Nacional. Con todo esto, pues, damos como terminado pues, la exposición sobre la OPEC y sobre cómo se ve la industria petrolera acá en Venezuela. Muchísimas gracias.